Buenos días chicos, buenas tardes o buenas noches, según vean el video. Les dejo la clase de esta semana acá en este video. Comentarles para esta semana no hay tareas, simplemente que estudien para el examen. El examen será la próxima semana, el día jueves, así que pues no hay tarea, la tarea es que estudien para él. Vamos a hacer un repaso de todo lo que va a venir en el examen. Son 3 guías las que se van a evaluar: las funciones, funciones lógicas y las funciones de texto. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de las mismas para que a ustedes les sirva de apoyo para el examen. Así que vamos a comenzar. Voy a entrar a nuestro programa, voy a entrar a Excel. Y si se recuerdan, pues decíamos que una función simplemente es una fórmula que me hace una tarea de manera rápida y me devuelve un resultado confiable. Si retrocedemos un poquito en las clases, decíamos que las funciones tienen una manera correcta de escribirse, y a esa manera correcta de escribirse le llamamos sintaxis. Entonces, sintaxis pudiésemos describirlo como la manera correcta de escribir algo, en este caso, escribir una función. Las funciones tienen una sintaxis dada. Las funciones, para poder escribirlas de manera correcta, se hace escribiendo el signo igual. Eso es, ya está dado el signo igual. Posteriormente a ello se escribe el nombre de la función, y dentro de la función van los parámetros entre paréntesis con los que la función va a trabajar. Hay funciones básicas que no tienen un nombre, como lo es el caso de la suma, la resta. Bueno, la suma puede funcionar con nombre o sin nombre. La multiplicación o la división son funciones que no tienen nombre. No es necesario escribirles nombre porque no tienen un nombre asignado. Por ejemplo, si yo tengo por acá ciertos datos, voy a escribir un par de datos al azar. Vamos a colocarlos por acá. Yo pudiese hacer algunas operaciones utilizando funciones tomando como base estos números. Por decir algo, si yo quisiera la sumatoria, lo puedo hacer igual, paréntesis, clic en la celda, más la otra celda, más la otra celda, más la otra celda. Cierro, y como ya no hay más parámetros, enter. Me está diciendo que la sumatoria de esos 4 números o esos cuatro cantidades es 881. La ventaja de las funciones es que si la fuente, si la celda que contiene la fuente o los parámetros cambian, también va a cambiar el resultado. Si se fijan, conforme yo voy haciendo cambios en las funciones que a mí me sirvieron como parámetro, también cambia el resultado. Esa es una de las ventajas de las funciones. Yo no tengo que estar recalculando lo que ya he hecho. Si voy cambiando, también cambia el resultado. Esa es una gran ventaja, porque yo no tengo que estar recalculando nada de lo que ya hice. Entonces por ahí tengo la sumatoria de esos números. Pero ¿qué pasa si estas celdas, en vez de ser 4, fueran 1000? Entonces no puedo estar agregando más la quinta celda, más la sexta celda, y así sucesivamente hasta llegar a la celda 1000. Para ello se hace algo mucho más fácil. Igual suma, ahí sí le escribo el nombre a la función, y sombreo, y me agrega un rango de celdas. Cierro. Recuérdense, un rango de celdas es un conjunto de celdas adyacentes, es decir, un conjunto de celdas que están juntas. Eso es un rango. Entonces me lo separa por 2 puntos y me dice que va a sumar el rango que va desde la celda D4 hasta la celda E5. Si yo doy Enter, me va a devolver la sumatoria de estos cuatro números. Entonces yo puedo hacer la suma sin el nombre o con el nombre. La ventaja es que utilizando el nombre de la función yo puedo sumar rangos. También tenemos las otras operaciones básicas. Las otras operaciones, suma, resta, multiplicación y división, no tienen un nombre. No existe una función, por ejemplo, que se llame resta. No existe, se nos va a dar un error. Sí puedo hacer restas. Ahí lo que va a hacer es restar las 4 cantidades. Ahí me da un error, aquí está el error, y dice que todo eso es menos 24. Entonces sí puedo hacer operaciones de ese tipo sin un nombre de función.
¿Qué funciones existen? Existen un sinfín de funciones agrupadas por categorías, eso ya lo habíamos mencionado. Hay funciones trigonométricas, hay funciones de geometría, también hay funciones de ingeniería, funciones de texto, funciones lógicas y hay más categorías de funciones. Las funciones son una herramienta muy utilizada en el ámbito laboral. Vamos a ver un par de funciones bastante básicas y muy comunes, como lo son la sumatoria, de repente saber el número mínimo de un dato de un rango de celdas. ¿Para qué nos pudiese servir esto saberlo en este momento? Probablemente para nada. Posteriormente, en un futuro, puede ser que eso nos sirva. A lo mejor esto no nos sirva en este momento. Saber cómo sacar el mínimo de una función, el máximo de una función, el promedio, cómo utilizar la función promedio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es bueno saberlo. Si yo quisiera saber el número más pequeño de todo ese conjunto de datos, pues en este caso son muy pocos, solo son 4. Pero si hubiesen 1000, no importa, la función es capaz de devolverme ese dato. Para saber el mínimo, yo le digo min. Min, le mando el rango y él va a sacar cuál es el número más pequeñito del rango que le estoy mandando. Enter y el mínimo me dice que es 74 y eso es correcto. Si quisiese el máximo, en vez de min yo le digo max, de máximo. Y me dice que el máximo es pues 150. Ahí tenemos un par de funciones bastante básicas. Si quisiéramos sacar el promedio, pues le decimos igual promedio, parámetros, y el promedio de todos esos datos es 106. Esos son como las funciones más básicas que se usan. Hay funciones un poco más complejas, pero no nos vamos a meter mucho con ellas en este momento. Estamos viendo más que todo la parte más básica de las funciones. Vamos a hablar un poquito ahora de funciones lógicas, eso también lo vimos. Y, bueno, antes de seguir, supongamos que yo quiero sumar estos datos, quiero ir sumando línea a línea, fila a fila. Entonces, para no estar repitiendo la función en cada una de las filas, yo puedo hacer puedo operar la fila, enter, y para no estar repitiendo la función en las filas que siguen, simplemente tomo el resultado, lo tomo de la esquina y arrastro. Halo hacia abajo y me va a devolver los resultados. Como aquí no hay datos, él me devuelve 0. Si yo comienzo a llenar esto, si se fijan, me va a ir devolviendo lo que tiene la función, que simplemente es una sumatoria. Entonces ahí está la manera de cómo evitarnos estar escribiendo muchas funciones. Así que ahí les dejo también ese otro dato. Les decía, también hay algo que se llama funciones lógicas. Las funciones lógicas a mí me sirven para tomar decisiones. Me sirve para comparar cierto dato a través de una condición. Si cumple esta condición, yo voy a hacer algún trabajo, alguna operación o mostrar algún mensaje. Y si no cumple esta condición, voy a hacer algo diferente. Yo, por ejemplo, tengo acá estos datos, voy a tomar estos datos para trabajar en este momento. Y, no sé, se me ocurre de repente decir que si este dato es menor que 100, que me devuelva un mensaje, un texto, la función que me diga el número es menor que 100, pero si no, que me devuelva el número es mayor. Entonces, vamos a cambiar acá. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio utilizando las funciones lógicas. Hay muchas funciones lógicas, vamos a usar solamente 3, que son las más básicas: la función sí, la función y la función o. Esos son los nombres de las funciones. Repito, y, sí, o. Esos son los nombres de las funciones. Cada uno hace una tarea diferente. Eso lo tienen ustedes en una guía, tienen la parte teórica de las funciones. La función sí simplemente lo que hace es evaluar una condición, y dependiendo si esa condición se cumple, hace una tarea, y si no, pues hace otra.
Vamos a suponer, teníamos hace un momentito el ejemplo, yo decía, si el número que tengo acá en esta columna es menor que 100, pues que me diga el número es menor que 100, si no, que me diga lo contrario, que el número es mayor. ¿Cómo hago eso? Eso se hace utilizando la función si. La función lógica si es la única que puede devolver mensajes personalizados. La función o y la función y solo devuelven verdadero o falso. Yo no puedo cambiar esos datos. En cambio, la función sí puede devolver datos de manera personalizada. Entonces digo, igual sí es el nombre de la función. Y lo que voy a evaluar es que este número sea mayor o menor que 100. La cosa es preguntar si es menor. Entonces, si es menor, que me diga este número es menor que 100. Si no, pues que me diga que es mayor. Entonces voy acá con el signo menor que, voy a decir 100. Entonces ahí estoy diciendo, E4 es menor que 100, ¿qué tiene E4? Tiene 125. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo, 125 es menor que 100. Si es cierto, yo quiero que me diga, y como es un mensaje, va entre comillas doble, quiero que me diga, el número es menor que 100. Cierro la comilla doble, hasta ahí llega el mensaje, punto y coma para separarlo del otro, y quiero que me diga ahora el número es mayor que 100. Entonces él va a evaluar una condición. ¿Cuál condición? Esta. Va a evaluar que si E4 es menor que 100. E4 ya vimos que tiene un número que es 125. Entonces vamos a decir 125 es menor que 100. Si eso es cierto, me va a decir el número es menor que 100 y ahí termina. Si esta condición es mentira, se va a ir al lado negativo y me va a decir el número es mayor que 100. Hago Enter y si se fijan me devuelve un mensaje que dice el número es mayor que 100. ¿Por qué me devuelve ese dato? Porque él ve que esto es mentira, entonces se va a la parte negativa que es esta, donde dice el número es mayor que 100. Si yo hago clic y arrastro hacia abajo, voy a tener el resultado de las demás filas. Y por ahí uno va a decir mayor, este me va a decir que es menor, claro, 62 es menor, 85 también, y pues solo los primeros dos sí me va a devolver que es mayor. Entonces la función sí me devuelve datos personalizados, mensajes personalizados, y también yo la puedo hacer un poco más compleja. En vez de que me diga un mensaje, yo pudiese hacer que haga alguna operación, que descuente a un porcentaje de una celda, no sé, podría ser acciones también numéricas, pero lo vamos a dejar así de manera más sencilla. Voy a borrar esto. Y vamos a ver qué hace la función i. La función i, ya dijimos, puede devolver solo falso o verdadero. La función i tiene alguna característica. Para que ella devuelva verdadero, todas sus condiciones deben ser verdaderas. Si nos fijamos, la función si solo puede evaluar una condición. La función i y la función o puede evaluar muchas condiciones. Entonces, vamos a hacer, acá tengo dos columnas, y vamos a preguntar o vamos a conocer si los dos números son menores que 100. Entonces yo lo voy a hacer igual y voy a decir, voy a evaluar si este es menor que 100 y voy a evaluar si este es menor que 100. Para que me devuelva verdadero, los dos números deberían de ser menores que 100. Voy a dar Enter y me dice falso. Me da falso obviamente porque ninguno de los dos números es menor que 100, sino que los dos son mayores. Si yo hago clic acá y arrastro hacia abajo el resultado, estos tres me dicen verdadero, precisamente porque ambos números son menores. ¿Qué pasa con este dato? Me dice falso. Si nos recordamos, la teoría de la función i dice que para que me dé verdadero, todas las condiciones deben de ser verdaderas. Todas deben de ser verdaderas. Esta es verdadera. 74 es menor que 100, es verdadera. Pero ¿qué pasa con 250? 250 no es menor.
Entonces ella tiene una falsa y una verdadera. Y para que él devuelva verdadera, todas, o en este caso ambas, deberían de ser verdaderas. Entonces por eso es que él me da falso. ¿Qué pasaría si yo cambio este 250, por ejemplo, a 5? Ahora me va a dar verdadero porque va a encontrar que ambos números son menores que 100. Así es como funciona la función y para que me devuelva verdadero, todas sus condiciones deben ser verdaderas. Y para que devuelva falso, al menos una debería de ser falso. Voy a borrar esto, voy a seguir con los mismos numeritos y ahora vamos con la función O. La función O es absolutamente todo lo contrario de la función I. Para que ella me devuelva verdadero, al menos una condición debe de ser verdadera. Aunque hayan 100 condiciones y tenga 99 falsas, pero tenga una verdadera, él me va a devolver verdadero. ¿Cuándo me va a devolver falso la función O? Cuando todas sus funciones sean, cuando todas sus condiciones sean falsas. Si yo quiero saber si por lo menos uno de estos dos números es menor a 100, entonces debería de utilizar la función O, porque con al menos uno que me devuelva verdadero, la función O me va a dar verdadero. Entonces digo igual O, paréntesis, parámetro menor que 100, evalúo la otra condición, menor que 100, cierro, enter. ¿Por qué me da falso? Porque él encuentra que ambas condiciones son falsas. Y como la teoría dice que si todas las condiciones son falsas, él me va a dar falso. Voy a arrastrar hacia abajo y tengo que ahora, tengo todas verdaderas. ¿Por qué me da verdadero? La teoría dice que con al menos una condición, él me va a devolver verdadero. Con al menos una. Y aquí todas vemos que son menores que 100. ¿Qué pasa si yo acá cambio este dato a 500? Se va a mantener el resultado. ¿Por qué? Porque 5 sí es menor. Y como la teoría dice que con al menos una condición se cumpla, él me va a devolver verdadero. Así es como funcionan las funciones lógicas, valga la redundancia. Ahí teníamos un pequeño repasito con lo que eran las funciones lógicas. Luego vimos también las funciones de texto y hasta ahí viene lo que es el examen. Funciones de manera general, funciones lógicas y funciones de texto, eso es lo que va a abarcar nada más el examen. Las funciones de texto, como su nombre lo dice, pues trabaja exclusivamente con texto, con letras, exclusivamente con texto. Y por ahí en la clase anterior hacíamos un par de ejercicios utilizando varias funciones. Yo por acá voy a realizar nada más unas 4 funciones nada más, porque ya vimos varias en la clase donde vimos el tema de funciones de texto. Voy a escribir por acá, voy a hacer el mismo ejemplo de la clase anterior y voy a escribir un nombre, tengo un apellido, y decíamos, de repente podemos tener el problema que yo tengo datos en dos columnas, y yo quisiera tenerlas en una sola. Para ello yo me voy a auxiliar de una función que se llama concatenar, que en teoría, en alguna definición, es unir. Yo voy a unir ambas celdas. ¿Cómo las uno? Igual concatenar, paréntesis, y le digo quiero unir o concatenar esta con esta. Cierro. Y si se fijan, ahora tengo todo esto, las dos celdas en una sola. Pero tenemos nuevamente el problema que teníamos en la clase. No me deja un espacio entre el nombre y el apellido donde comienza Alas. Para ello decíamos, nos vamos a valer de un pequeño truco. Y ese truco es que después de la primera celda vamos a agregar comilla doble, espacio, comilla doble, y separo el parámetro. La celda, un espacio y la siguiente celda, enter, y ahora sí tengo solucionado el problema utilizando funciones y ahí el pequeño truco de el espacio. También decíamos que podemos tener el caso de tener este dato, por ejemplo, y hacíamos el ejercicio y decíamos, puede ser que yo acá tenga códigos de personas que tengan concatenado, por decir algo, números
luego, por ejemplo, la letra del apellido o la fecha de nacimiento, qué sé yo, pero puede estar concatenado ese número y de repente yo puedo tener la necesidad, por decirlo así, de extraer solo el número entero de esta persona, del código de esta persona. Se me hace mucho más fácil extraerlo con una función que estarlo escribiendo manualmente. Entonces, ¿cómo hago eso? Si se recuerdan, por ahí hay unas funciones que se llaman eh, las funciones derecha e izquierda. Si se recuerdan en esa clase, y decíamos que la función izquierda lo único que hace es extraer cierto número de caracteres a partir del lado izquierdo. Primero me pregunta la función de dónde se va a extraer, en este caso sería de acá. Luego me dice cuántas, y le voy a decir que me extraiga 3 y me va a extraer 3 caracteres a partir del lado izquierdo hacia la derecha, lo que yo le diga. En este caso yo le dije 3. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera 3 caracteres del lado contrario, en este caso del lado derecho? Entonces hay una función que se llama derecha que hace exactamente lo mismo, solo que toma el lado derecho hacia la izquierda. Me ha obtenido NSO, que son los últimos 3 caracteres de la cadena de texto en este caso. También decíamos, podemos tener algunas dificultades al momento de trabajar esto y podemos tener estas palabras y decir, las tengo en minúscula, yo quiero pasar a mayúscula, tengo que escribir esto nuevamente, no es necesario, yo me auxilio de una función que se llama mayús, paréntesis, lo que quiero convertir a mayúscula y las funciones se encargan de hacer el trabajo por mí. Ahí está, y podemos hacer lo contrario utilizando la función minus, haciendo referencia a minúscula. Y así es como funcionan también las funciones de texto, valga la redundancia. Así que lo que va a venir en el examen solamente es funciones de manera general, funciones lógicas y funciones de texto. Así que espero que esta clase les sirva de apoyo para el examen.